Excelentísimo señor presidente de Serbia, excelentísimo señor secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno de España, embajadores, ministros de Serbia, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el especial honor de recibir al presidente de la República de Serbia, el señor Tadic, al que va a presentar, a introducir este acto el secretario de Estado López Garrido. Yo, en nombre, luego lo dirá él, en nombre del señor presidente, quiero pedirles disculpas, puesto que a él le afecta una afonía grave y va a poder dirigirse durante pocos minutos. El ministro de Comercio y Servicios de Serbia va a leer su intervención y yo les ruego disculpen y comprendan esta situación. No obstante, quiero agradecer y subrayar la presencia del presidente Tadic, que a pesar de esta inconveniencia ha accedido a estar esta mañana con nosotros. La tribuna es del secretario de Estado López Garrido. Buenos días, señor presidente de la República de Serbia, señores embajadores, amigas y amigos. Yo creo que no exagero si digo que es un honor para el secretario de Estado para la Unión Europea presentar en esta prestigiosa tribuna al presidente de la República de Serbia, un país amigo, muy amigo de España. Y, además, en mi caso, especialmente, porque debo decir que yo me estrené prácticamente en mi cargo con la firma de un importantísimo acuerdo con Serbia. Me parece que fui designado secretario de Estado para la Unión Europea el 14 de abril, un día histórico en España, un 14 de abril del 2008, y exactamente 15 días después, el 29 de abril, yo estaba representando al Reino de España como plenipotenciario para suscribir en nombre del Reino de España el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Serbia. Y aquella tarde en Bruselas, pues conocí al presidente Tadic, que acudió a firmar ese acuerdo de asociación, que es, sin duda, el más importante documento hasta ahora firmado entre la Unión Europea y Serbia. A los pocos días había convocadas elecciones en Serbia, elecciones muy reñidas, que básicamente eran elecciones entre las fuerzas políticas deseosas de abrir a Serbia a una nueva etapa, vincular a Serbia al proyecto europeo, o aquellas otras mucho más reticentes a esa opción y que miraban más hacia el pasado. Yo creo que fue muy importante la firma de ese acuerdo de asociación. Yo creo que fue una señal muy clara por parte de la Unión Europea hacia Serbia en el sentido de decirle queremos que vengas, queremos que estés con nosotros, y por parte de Serbia, por parte del presidente Tadic, diciendo queremos ir hacia la Unión Europea. Ese es nuestro gran proyecto para este nuevo siglo. Y el resultado de esas elecciones pone de manifiesto que el pueblo serbio entendió perfectamente el mensaje. Y fue una gran victoria del presidente Tadic, y por eso es por lo que desde entonces hay un gobierno claramente que apuesta por el proyecto de Europa, es decir, apuesta por la perspectiva europea, que significa una apuesta por la democracia, porque eso es la Unión Europea, la democracia, por los derechos humanos,
por el progreso económico, por el bienestar, por un mercado integrado, por una gran familia europea y especialmente en estos momentos en que estamos viviendo una grave crisis económica. Es un momento para estar todavía más unidos en Europa y más solidarios en Europa entre todos los que componemos en este momento la Unión Europea y también con aquellos países que están en eso que llamamos la perspectiva europea, como es lo que corresponde definir respecto del conjunto de países que forman eso que llamamos los Balcanes occidentales, o que se identifica más con la antigua Yugoslavia. La verdad es que Serbia, la nueva Serbia, vamos a llamarla así, constituye un factor de estabilidad política en Europa muy, muy relevante. Y nosotros lo valoramos así. Y valoramos este enfoque no solamente europeísta, sino un enfoque constructivo que, bajo la inspiración y la orientación del presidente Tadić, se está desarrollando en estos momentos en Serbia. Su colaboración con el Tribunal Penal Internacional, su enfoque muy positivo y constructivo en esa difícil cuestión de la misión EULEX y en relación en general sobre el tema de Kosovo. Y creo que podemos decir que en este y en otros temas España y Serbia tienen una gran coincidencia. En el asunto de Kosovo, España ha optado por, sencillamente, la defensa del derecho internacional. Por eso España no ha reconocido la independencia unilateral de Kosovo. Y, bueno, es una posición que mantenemos con otros países europeos. No es fácil, pero creo que es una posición de principio y de coherencia. Posición de principio que luego, en acontecimientos posteriores, se ha visto confirmada. Y no solamente por eso, sino por muchas otras razones, sabe Serbia que cuenta con España como un aliado en el que puede confiar, igual que nosotros lo sabemos de Serbia. Lo ha puesto de manifiesto este viaje que ha desarrollado en España el presidente Tadić, del que se va a llevar, estoy seguro, un buen recuerdo, a pesar de esta afonía que tiene. A pesar de esa afonía, va a llevarse un muy buen recuerdo de este viaje y creo que las relaciones entre España y Serbia van a profundizarse a nivel político, también a nivel de ambas sociedades. Las relaciones con Serbia no solo van a ser relaciones que para el gran público tenían mucho que ver con el deporte, con grandes jugadores de fútbol y grandes entrenadores, por cierto, con grandes jugadores de fútbol como aquel que hizo que un equipo de esta capital ganase una Copa de Europa y grandes jugadores de baloncesto, grandes tenistas, jugadores y jugadoras. No solamente eso, sino que las relaciones con Serbia se están fundamentando en muchas dimensiones, se van a desarrollar en muchas dimensiones. Se ha tratado en estos días de la importancia que España puede tener en la colaboración con Serbia para grandes proyectos de infraestructura que está diseñando y desarrollando Serbia y de los que hablábamos hace un momento con la embajadora de Serbia en España, y también en proyectos de energía. España es líder en muchos de los campos de las energías renovables, puede colaborar con Serbia en ello, en muchos otros ámbitos, en que España tiene la intención, sin duda, de tener unas muy fuertes relaciones en beneficio de ambas partes con Serbia y en el contexto de
el proyecto europeo. Yo creo que lo que yo he llamado la nueva Serbia está espléndidamente representada, mejor que nadie, por el presidente Tadic. El presidente Tadic, que es una persona progresista, su partido, el Partido de la Democracia, es un partido de orientación socialdemócrata, que es una persona que es, sin duda, un gran luchador por las libertades. Su vida ha sido esa, y es otro motivo de complicidad, de sintonía con él. Un luchador por las libertades y la democracia, que ha sido también, lo ha acreditado, un luchador por Europa. Un luchador por Europa. Una persona que entra dentro de la historia de los grandes europeístas y que cree en el proyecto europeo y que cree en la paz. Que cree en la paz. El presidente Tadic es uno de los impulsores del hecho de que Serbia forme parte de los amigos de la Alianza de Civilizaciones. Y, por tanto, también en ese aspecto nosotros tenemos una gran simpatía con el presidente Tadic, que es un gran político, que no por casualidad es un licenciado en psicología social. Para estos tiempos que corren, ser licenciado en psicología social sin duda es una gran ayuda. Y también desde ese punto de vista profesional, un filósofo y un psicólogo social como es Tadic, me parece que es un valor, un plus, un valor añadido que también hay que significar. Bien, estas son algunas de las cosas que podemos resaltar en esta personalidad de quien nos va a dirigir la palabra, aunque esto de dirigir la palabra va a ser algo en donde vamos a echarle mucha imaginación, a ver cómo nos puede dirigir la palabra hoy el presidente Tadic, pero va a hacer todo su esfuerzo para que nos llegue una voz potente, hoy quizá en decibelios no tan potente, pero en fondo, en su política, en su pensamiento, una voz sin duda potentísima en el entorno europeo. Y esa palabra del presidente Tadic va a ser expresada a continuación por el ministro de Comercio y va a sonar con la misma fuerza que si él la utilizara. Luego tendremos ocasión de poder también comentar las cosas que nos parezcan oportunas plantearle, y él va a hacer todo el esfuerzo para poder contestarlas. Así que muchas gracias por su presencia aquí, presidente Tadic, y en este caso la tribuna es para el ministro, que va a leer el discurso del presidente Tadic. Muchas gracias. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, muchísimas gracias por la invitación y por las amables palabras de introducción que me han dirigido. Desde su fundación en el año 2000, el Foro de la Nueva Economía se ha convertido en el lugar de encuentro más importante para el debate político, social y económico al más alto nivel aquí en España. Por lo tanto, para mí es un grandísimo honor poder estar hoy con ustedes esta mañana. Serbia es hoy una democracia europea moderna. Nuestras instituciones son estables, nuestro historial de derechos humanos y derechos de minorías es excelente, y lo cierto es que nuestro sector de medios de comunicación es uno de los más dinámicos de Europa. Somos el país más importante de los Balcanes occidentales. Todos los corredores de transporte principales de la región atraviesan nuestras fronteras y tenemos pensado completar toda una serie de proyectos de inversión en infraestructuras en los próximos años. Asimismo, somos el mercado central del Acuerdo de Libre Comercio Regional, CEFTA. En pocas palabras, hemos hecho un gran esfuerzo por reformar nuestro país, preparándonos para ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea, cosa que esperamos que ocurra en los próximos 5 años. Todos nosotros en Serbia estamos enormemente agradecidos a España por su constante apoyo
en todos los frentes, por su apoyo inquebrantable. Nuestros lazos políticos se basan en ideas comunes en cuanto al derecho internacional, reforzados además por los valores que compartimos. Y hoy estos valores están disfrutando de un reconocimiento. Yo diría que nos encontramos en una época sin precedentes en lo que respecta a los lazos que nos unen. Por lo tanto, es para mí un gran placer poder decir que esperamos que profundicen nuestras relaciones bilaterales en los próximos años y décadas. Y eso me lleva a hablar de nuestra relación económica. Aunque las cifras dejan claro que año tras año han aumentado los niveles de comercio bilateral y de inversiones bilaterales, debo confesar que hasta ahora los resultados han sido inferiores a lo que esperábamos. No hay ningún motivo para que nuestros lazos económicos estén rezagados con respecto a nuestros lazos políticos. Permítame que sea claro, incluso en esta época financiera turbulenta, los fundamentos de nuestro clima de inversiones siguen siendo válidos. Por eso quisiera instar a la industria española a que preste más atención a las muchísimas oportunidades que puede ofrecer mi país. Señoras y señores, a pesar de las diversas complicaciones a las que nos enfrentamos en este año de crisis económica y de turbulencias políticas, es muy importante que mantengamos los principios básicos de Europa y que sigamos recalcándolos. Incluso en esta época de incertidumbre hay una serie de constantes estratégicas que siguen siendo válidas. Por ejemplo, Europa debe seguir identificándose con la búsqueda de la dignidad humana universal. Eso significa respeto a las distintas tradiciones y valores nacionales y a su diversidad. También significa que hay que seguir reconociendo la necesidad de remediar las injusticias que persisten al tiempo que nos mantenemos firmes ante cualquier amenaza a nuestra forma de vida, como pueda ser el terrorismo. Y yo creo que nuestros dos países entienden perfectamente lo que esto significa. No puedo evitar compartir con ustedes mi impresión de que a veces algunos de nuestros amigos se olvidan de que la Unión Europea es el proyecto de paz más grande y de mayor éxito de la historia de la humanidad. A veces se olvidan de que la ampliación de la Unión Europea, siempre y sin excepción, trae prosperidad económica a todos los miembros de la Unión, tanto los de antes como los nuevos. A veces se olvidan también de que la Unión Europea ha conseguido reconciliar adversarios añejos y antiquísimos. Y a veces también la gente se olvida de que al ampliar este círculo de paz dará lugar a una Unión Europea más segura. De vez en cuando es necesario recordar a todo el mundo de lo mucho que se ha conseguido hasta ahora, cuán lejos hemos llegado y sí, también de lo que todavía está por hacer. Una manera de hacerlo es recordando las palabras del poeta español Antonio Machado, que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Este camino hacia ese futuro común fue iniciado por los fundadores de Europa y a pesar de que podemos vislumbrar la meta, todavía no la hemos alcanzado. Este camino todavía no lo hemos andado todo. Está en nuestras manos el seguir andando, el seguir caminando, el hacer realidad la visión de aquellos que iniciaron este periplo, consiguiendo una Europa democrática, unida, fuerte, compuesta por Estados miembros democráticos unidos y fuertes. Serbia se considera parte de esta Europa. Ese es el motivo por el cual una de las prioridades estratégicas cruciales de la República de Serbia es que nuestro país sea lo antes posible miembro de la Unión Europea. Y creo que redoblando nuestros esfuerzos, potenciando la buena voluntad que hay en muchos lugares de Europa a favor de la entrada de mi país, podremos convertir el año 2009 en el año crucial de integración de Serbia a la Unión Europea. Señoras y señores, este año más que nunca tenemos que seguir avanzando, porque no nos podemos quedar parados y cuando hablamos de Serbia tenemos que seguir trabajando y colaborando con otros países. Una manera de lograr esto es asegurándonos que la liberalización de visados se convierta en una realidad para los ciudadanos de mi país en el año 2009. El camino hacia Europa no debe empezar por las aceras que hay frente a las embajadas. Estamos muy agradecidos de que España haya sido un gran defensor de
esta libertad o liberalización de visados que hará esta situación para los ciudadanos de Serbia una realidad. También tenemos que encontrar maneras de superar los obstáculos políticos y descongelar el acuerdo interino entre Serbia y la Unión Europea, permitiendo a Serbia centrarse en el cumplimiento de los criterios de Copenhague lo antes posible. Y finalmente tenemos que cerciorarnos que la solicitud de Serbia de ser miembro de la Unión Europea, sea procesada lo antes posible. Con el apoyo fuerte de socios como España, Serbia en poco tiempo podría conseguir el estatus oficial de candidato. Haciendo estas tres cosas, nos aseguraremos de que llegamos a un punto de no retorno a tiempo para la presidencia española de la Unión Europea en el año 2010. Una de las prioridades de este país seguirá siendo reforzar y profundizar la Unión Europea, prestando mucha atención a los Balcanes occidentales. Realmente apreciamos la visión estratégica de España y su entendimiento y su idea de que la ampliación europea es algo beneficioso tanto para la Unión Europea como para todos los países de nuestra región, que constituyen el último rincón no integrado de Europa. Creo que si colaboramos y trabajamos juntos, Serbia y el resto de los Balcanes occidentales podrán completar sus preparaciones para poder atravesar las puertas de Europa con la cabeza bien erguida, con instituciones reformadas y con expectativas hechas realidad. Señoras y señores, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo lograremos. Al mismo tiempo, ninguno de nosotros nos haremos ningún favor si cerramos nuestros ojos a los retos que todavía tenemos que enfrentar. El principal de estos retos, evidentemente, es la cuestión de Kosovo. Hace cerca de 13 meses, las autoridades albanas de la provincia sur de Serbia, de Kosovo y Metohija, de manera unilateral declararon la independencia de mi país, violando de manera clara y directa los principios básicos del derecho internacional. La resolución 1244 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Carta Fundacional de la ONU, el Acta Final de Helsinki y muchos otros pactos vinculantes que garantizan la soberanía y la integridad territorial de Serbia. En aquel momento dejamos bien claro que Serbia nunca reconocería, bajo ninguna circunstancia, esta declaración de independencia unilateral de Kosovo, lo que llamamos UDI, en sus siglas en inglés. Esta postura está fuertemente arraigada en nuestra Constitución y no va a cambiar. Señoras y señores, permítanme que sea muy claro con respecto a lo que significa esta declaración unilateral de independencia. Al intentar dividir por la fuerza a un Estado miembro de la ONU contra su voluntad, esta declaración unilateral de independencia ha puesto en tela de juicio la naturaleza del sistema internacional, estableciendo un precedente que podrá ser utilizado por cualquier minoría étnica que tenga algún tipo de disputa con su capital. Hemos oído el argumento de que esta declaración unilateral de independencia de Kosovo no es un precedente peligroso para la comunidad internacional porque es un caso sui generis especial. Pero lo cierto es que esto es como decir que Kosovo es una excepción al derecho internacional, que Kosovo está por encima de las reglas y normas que rigen el comportamiento de la comunidad internacional. Pues permítanme ser muy claro al respecto. Yo no creo que nadie pueda permitirse el derecho de declarar tales excepciones. Señoras y señores, Serbia ha reaccionado a esta declaración unilateral de independencia de Kosovo con la mayor de las responsabilidades y con un gran comedimiento. Desde el principio de esta grave crisis, Serbia descartó el uso de la fuerza y no hemos ejercido tampoco otras opciones unilaterales, como por ejemplo la imposición de sanciones económicas contra esta provincia disidente. Al contrario, hemos optado por abordar las cosas de manera pacífica y diplomática y como resultado de ello una gran mayoría de los miembros de la ONU no han reconocido esta declaración unilateral de independencia de Kosovo. Han seguido cumpliendo su obligación de respetar la soberanía y la integridad territorial de la República de Serbia. Uno de estos países en respetarnos ha sido España y por eso quisiera agradecerles una vez más por ese apoyo
de principios. No creo que haga falta que explique demasiado el peligro que supone el intentar imponer una solución maximalista a un conflicto étnico. Creo que no hace falta que les advierta del peligro de cualquier intento de imponer soluciones que puedan apuntar a la violencia en caso de no ser aceptadas en su totalidad. Señoras y señores, la postura de Serbia siempre ha sido subrayar el peligro o los peligros asociados a sacrificar las prioridades geoestratégicas regionales en aras de las aspiraciones de solamente una de esas regiones. Ese es el motivo por el cual hemos recurrido a la ley, al derecho. La decisión de Serbia de impugnar la cuestión de Kosovo en la Corte Internacional de Justicia constituye un cambio de paradigma a favor de la paz en los Balcanes Occidentales. A iniciativa de Serbia, una cuestión de tal importancia y complejidad que afecta al mismo tiempo a la identidad, a las fronteras, a los derechos de una comunidad, a distintos relatos históricos. Yo creo que lo que ha hecho Serbia ha sido mantenerse fuera del uso de la fuerza y de las armas por primera vez en la historia de nuestra región. También a iniciativa de Serbia hemos conseguido superar una crisis de legitimidad de la acción internacional en nuestra provincia del sur. Un acuerdo vinculante ha sido firmado para la reconfiguración de UNMIK, de la Misión de Administración Provisional de la ONU en Kosovo, así como también EULEX, que es la misión de la Unión Europea en Kosovo. En breve, en pocas palabras, gracias al hecho de que defendemos el derecho internacional, a que hemos decidido utilizar la diplomacia proactiva, en el año 2008 Serbia consiguió compartimentalizar estas diferencias con respecto a la Declaración Unilateral de Independencia sin poner en peligro nuestra democracia, sin que esto impidiera nuestro proceso de ingreso en la Unión Europea y sin que dañara nuestra red de relaciones bilaterales. Señoras y señores, la Corte Internacional de Justicia va a dedicar más de un año a deliberar este tema, una vez que transmita su decisión sobre si esta declaración unilateral constituye un incumplimiento o no del derecho internacional, la situación quedará más clara. Probablemente la Corte Internacional de Justicia dirá que esta declaración unilateral por parte de Kosovo no es compatible con el derecho internacional y uno de los resultados de una sentencia o decisión de estas características sería el cese de reconocimientos. Otra de las consecuencias será que se le negará a las autoridades de Pristina la capacidad de formar parte de instituciones multilaterales. Hay dos opciones entonces que se harán realidad. Por un lado, o bien se aceptará esta decisión por parte de Pristina o bien se mostrarán obstinados. En caso de mostrarse obstinados, Kosovo seguirá en el limbo económico, político y legal, lo cual será un coste enorme para todo el mundo. La segunda opción sería una revisión del estatus futuro de Kosovo. Por primera vez se crearía una situación en la que se plantearían una serie de incentivos ante las partes afectadas. Por un lado, se animaría la gente a sentarse ante la mesa y llegar a una solución aceptable a todos, que yo creo que sería lo bueno. Solamente esta solución sería viable, sostenible y duradera, y solamente una solución de estas características contribuiría a la consolidación de la paz y la estabilidad en los Balcanes Occidentales, que sería el último premio a esta empresa común. Señoras y señores, antes de concluir mis comentarios de esta mañana, me gustaría decir algunas palabras adicionales sobre la cooperación regional, porque es una prioridad estratégica para Serbia. Yo sigo estando firmemente convencido de que el proceso regional de ampliación de la Unión Europea solamente se podrá completar si trabajamos unidos, en concierto y no enfrentándonos. El apoyo mutuo y un aliento genuino no son solamente algo optativo, son necesidades estratégicas. Desgraciadamente, esta unidad que buscamos se ha visto socavada recientemente, en cierto modo, ya que algunos de los vecinos de España tomaron decisiones lamentables el año pasado. El problema de Kosovo ha creado nuevas fisuras en la región
Y a pesar de que estas decisiones desafortunadas han afectado el orden constitucional de Serbia, lo cierto es que Belgrado ha continuado actuando de manera responsable. Nuestra respuesta, mesurada y cuidadosa al reconocimiento de esta declaración unilateral por parte de algunos de los países de los Balcanes occidentales, ha conseguido contener la decepción política a la que esto podía haber dado lugar. Y esto ha tenido un efecto transformador en las políticas de todos los países de la región. Ha ayudado a consolidar nuestra posición como ancla indispensable de estabilidad democrática y seguridad de la región. Al mismo tiempo, ha asegurado que esa decepción política, que fue el resultado naturalmente de esta situación, hemos podido contener esa decepción y por lo general las relaciones en los Balcanes occidentales no han sufrido, no se han resentido por ello. En resumen, hemos hecho todo lo posible para subrayar lo que nos une, en lugar de pensar más en lo que nos diferencia. El futuro europeo de los Balcanes occidentales depende de nuestra capacidad de compartimentalizar, como nosotros decimos, nuestras diferencias. Dicho en palabras sencillas, no hay alternativa estratégica a una auténtica cooperación regional en la Europa del siglo XXI. Señoras y señores, me gustaría concluir haciendo referencia a las palabras visionarias que dirigió el soberano español un mes antes de que accediera España formalmente a lo que entonces era la Comunidad Europea. Dirigiéndose al Parlamento Europeo en Estrasburgo, Su Majestad, el Rey Juan Carlos, habló de la elección, de la libre elección que había hecho Europa, intentando buscar una unidad fundada en el entendimiento profundo entre sus pueblos. Habló de la elección que había hecho Europa, que había decidido buscar la unidad como expresión de la voluntad de vivir en paz y en libertad todos juntos y no simplemente como un acuerdo entre gobiernos. Y habló de unidad, el rey Juan Carlos, animado por su deseo de mantener Europa, de que Europa siguiera siendo guardián de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Para hacer realidad la promesa de estas nobles palabras, yo diría que no solamente tenemos que pensar como auténticos europeos, sino actuar como verdaderos europeos, ya que en el siglo XXI la victoria para todas las naciones del viejo continente solamente podrá lograrse si actuamos como visionarios, si trabajamos unidos, consolidando nuestro futuro común. Esto significa que todos nosotros tenemos que empezar a andar, a caminar unidos hacia ese horizonte, caminando ese camino, haciendo camino al andar, en lugar de simplemente esperar de manera pasiva a que ocurra el futuro. No hay sustituto a la actividad, a ser activos, a unir esfuerzos. Y permítanme decirlo en palabras más claras. Está llegando a su fin la época de retrasar las decisiones, de tomar medidas y decisiones a medias, de utilizar palabras tranquilizadoras que no llevan a nada. Todo lo contrario, estamos entrando ahora en un periodo en el que lo único que importan son los resultados, un periodo de grandes consecuencias y de tomar decisiones importantes. Así que recordemos en todo momento cuál es la meta, cuál es el premio al que podemos optar. Un futuro seguro, próspero, que todos podremos compartir. Un futuro europeo para toda la región. No hay límite en cuanto a lo que podemos hacer juntos. Mi razonamiento es muy sencillo. Yo creo que el poder blando de una Europa unida, con confianza en el futuro, segura del lugar que ocupa en el mundo, segura de la verdad de sus ideas e ideales, como guardián de una visión que pronto se convertirá en una realidad por primera vez en su larguísima historia, una Europa completa, permanentemente libre y siempre en paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro.
Vamos a intentar abreviar lo más posible para molestar lo menos posible al señor presidente. Hay varias preguntas. Voy a empezar por esta, si le parece. ¿Qué valoración hace, señor presidente, de su visita a España, en la que nuestro Gobierno ha reiterado su apoyo al ingreso de Serbia en la Unión Europea y su rechazo a la independencia de Kosovo? Bueno, la verdad es que es un momento muy interesante este. He venido en un momento además crucial. He intentado explicar en mi alocución cuál es nuestra postura oficial. El gobierno serbio está muy agradecido por la postura adoptada por el gobierno español. Agradecemos muchísimo, apreciamos muchísimo el modo en que el gobierno español ha entendido este proceso en el seno de la Unión Europea y cómo apoya nuestra adhesión, y al mismo tiempo agradecemos muchísimo el modo en que el gobierno español ha abordado el tema de la independencia de Kosovo. En primer lugar, tenemos dos objetivos estratégicos. Primero es ser miembros de la Unión Europea y, en segundo lugar, defender nuestra integridad y nuestra soberanía con respecto a Kosovo. Estas dos metas, estos dos objetivos, desde nuestro punto de vista, están interrelacionados. Y no vamos a renunciar. No vamos a tirar la toalla. Son dos objetivos estratégicos que son sumamente importantes para el futuro de mi país. En primer lugar, sin una Serbia integrada en Europa, no puede haber estabilidad en el sureste de Europa por la posición geoestratégica que ocupa mi país. Serbia es el país central de esta zona de Europa. Los serbios viven en... hay muchos serbios que viven en países adyacentes. Y, en segundo lugar, si Serbia renunciara a Kosovo, sería como renunciar a sus principios. Principios de integridad que debe estar protegida por el derecho internacional. Y en esas circunstancias, cada movimiento separatista sería capaz, o cualquier movimiento separatista sería capaz de constituir un país. La verdad es que hay tantos Kosovos en la región, en el sudeste de Europa y en la zona del Mar Negro, que enseguida habría una reacción por Osetia del Sur y por otras partes, ¿no?, dando lugar a nuevas circunstancias en esta parte del mundo. Así que, desde mi punto de vista, este es un tema que hay que considerar seriamente, porque es algo que puede afectar a otras partes del mundo donde tienen problemas similares. Los albano-kosovares han proclamado la independencia unilateral de Serbia y basan su postura en los derechos humanos, en los problemas a los que se enfrentaban o se enfrentaron durante la terrible crisis y guerra en la zona en los años 90. Yo no pretendo decir que no ocurrieran cosas terribles en Kosovo durante esa época. Lo que digo es que hoy Serbia es un país democrático, pro-europeo, con una orientación pro-europea. Tenemos un gobierno elegido directa y democráticamente y un presidente elegido directamente por los ciudadanos, que respeta los derechos humanos, el Estado de Derecho y los principios europeos. Entonces, si alguien dice que 10 años después de una crisis los albano-kosovares merecen la independencia debido a las cosas terribles que ocurrieron durante la guerra, hace 10 años, repito, eso significa que no respetamos nuestros valores, que no respetamos nuestros propios principios. Nadie puede decir que la Serbia moderna, democrática,
no respeta o no vaya a respetar los derechos de los albano-kosovares y de otras minorías. En primer lugar, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para crear mejores condiciones para todas las comunidades que viven en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, sino en toda la región. Y esto es muy importante. Y así es como estamos creando nueva estabilidad en la región. Pero, repito una vez más, la exigencia de independencia por parte de los albano-kosovares no se debe a la pesadilla de los años 90. No, es una exigencia que hacen con respecto a hace muchísimas décadas. En el año 1868 los albano-kosovares ya exigieron una república. En 1968, perdón. Antes de la Segunda Guerra Mundial, lo mismo. O sea que estamos hablando de unas reivindicaciones históricas. Y ahora los albano-kosovares están utilizando estas nuevas circunstancias para exigir su independencia. Se están aprovechando de la situación, violando, incumpliendo el derecho internacional, principios internacionales, lo cual yo creo que va a crear no solo inestabilidad en mi país y en los Balcanes en general, sino también en otras regiones del mundo donde se enfrentan a problemas similares. Aprecio muchísimo el modo en que el gobierno español ha tenido en cuenta todos estos elementos, porque es muy importante. Y nuestra preocupación con respecto a los países que han reconocido esta independencia unilateralmente declarada por Kosovo, bueno, pues ya la conocen. Estamos enfrentándonos ahora a una época difícil en la que la Corte Internacional de Justicia decidirá si esta declaración unilateral de independencia está de acuerdo con el derecho internacional o lo infringe. En caso de que la Corte Internacional de Justicia decida que esta declaración unilateral de independencia cumple el derecho internacional, la verdad es que va a sentar un precedente sumamente peligroso para todos los países que se enfrentan a problemas similares. Todos sabemos que hay problemas similares en todas partes, en todos los continentes, en todas las regiones. Y todos sabemos también que estamos pasando ahora por una época muy difícil. Por eso, el defender nuestra postura, nuestra posición, nuestros intereses nacionales legítimos de una manera democrática y legal, bueno, pues lo que estamos haciendo es defender principios internacionales al hacerlo así. Defendemos la estabilidad en todo el mundo con el apoyo del gobierno de España, con el apoyo del gobierno de Rumanía, de Eslovaquia, de Grecia, de Chipre y de otros gobiernos de todo el mundo, en nuestra defensa de esos principios internacionales. Yo creo que haciéndolo así nos encontraremos en mejor situación como para crear estabilidad en nuestra región. Serbia no va a tirar la toalla, eso es indudable, no vamos a ceder, a renunciar. Pero por otra parte, Serbia tampoco va a utilizar los instrumentos utilizados previamente, como la violencia, las armas. Solamente estamos utilizando medios diplomáticos, instrumentos legales. Esa es la principal característica de nuestra política, de la política de esta Serbia proeuropea y democrática. Muchas gracias, presidente. Le preguntan si confía usted, señor presidente, en el apoyo del presidente Obama a la incorporación pronto de Serbia a la OTAN. También le preguntan qué pasos cree que debe dar todavía Serbia, qué sacrificios deberá acometer para entrar en la Unión Europea como miembro de pleno derecho. Y finalmente le preguntan acerca de su valoración
sobre las actuaciones de la presidencia checa de la Unión Europea, que ha declarado prioritaria la incorporación de Serbia a la Unión Europea, y de ello va a tratar la reunión que se celebrará a finales de este mes de ministros de Asuntos Exteriores de Estados miembros en Praga. Bueno, nuestro principal objetivo estratégico es, por supuesto, el convertirnos en miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Es posible que no lo sepan o que algunos lo hayan olvidado, pero Serbia fue bombardeada en el año 1999. Serbia fue bombardeada por la OTAN. Fue una experiencia muy dolorosa para nosotros, que creó circunstancias muy duras para nuestro país. Y solamente 10 años después, gracias al apoyo del gobierno español, entre otros, nos hemos convertido en miembros del programa de asociación para la paz. Y ahora pues colaboramos con los países de la OTAN en este sentido. Como ex ministro de Defensa de mi país, yo inicié una serie de reformas en nuestras Fuerzas Armadas, reformas que fueron luego continuadas por el actual ministro de Defensa, que está aquí conmigo en Madrid. Afortunadamente, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Defensa español y con sus Fuerzas Armadas para colaborar en el desarrollo de nuestras capacidades y competencias para participar en el futuro en misiones de paz junto con España y con otros países de la OTAN. Nuestro Parlamento aprobó una resolución hace ya algunos años en la que se declaraba su neutralidad, la neutralidad en materia de seguridad. Pero desde mi punto de vista, tenemos que tener en cuenta el hecho de que todos los países de la región, incluido Montenegro, Albania, Macedonia, Croacia, van a convertirse en miembros de la OTAN, antes o después. Algunos países de nuestra región, de hecho, ya lo son, ya son miembros de la OTAN, como Grecia, Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, países vecinos de Serbia. En los próximos años nos vamos a encontrar en el centro de una región en la que todos los países serán miembros de la OTAN, y en esas circunstancias pues realmente las cosas cambiarán, y queremos analizar esa situación, debatirla de manera democrática en nuestro Parlamento. Solamente el pueblo de Serbia puede decidir en un referéndum si nos convertimos o no en miembros de la OTAN, si pedimos ser miembros de la OTAN. Si le preguntas a la gente de la calle en Serbia, gente si apoyaría la pertenencia a la OTAN, la mayoría dirán el presidente de Serbia apoya el que Serbia se convierta en miembro de la OTAN, a pesar de que no tengo mayoría en el Parlamento hoy por hoy para tomar este tipo de decisión. En cuanto a convertirnos en miembros de pleno derecho de la Unión Europea, bueno, eso está clarísimo. Tenemos un obstáculo, eso sí, que es finalizar la cooperación con ICT, con el Tribunal de la Haya para juzgar a criminales de guerra. Serbia ha capturado y entregado a 44 de los 46 procesados, incluidos 2 expresidentes de Serbia. De hecho, aunque suene a chiste, yo soy el único que está en libertad, el único presidente de Serbia. Varios generales, presidentes de muchísimos organismos importantes, 44. Solamente a 2 de ellos no los hemos capturado nosotros, al general Mladic y a Goran Hadžić. Desgraciadamente, algunos países, Holanda, por ejemplo, el primero de ellos, está bloqueando a Serbia por el hecho de que, según ellos, no cooperamos con el tribunal
de La Haya. Dicen que Serbia no está dispuesta a colaborar del todo. Serbia ha ofrecido tantas pruebas, tanta evidencia de nuestra disposición a colaborar plenamente con el Tribunal de La Haya. Cuando digo que hemos capturado y entregado no solo a expresidentes de Serbia, sino también al presidente de República Srpska, comandante en jefe con el general Mladić, bueno, pues yo creo que no se puede mostrar con mayor claridad, ¿no?, que estamos colaborando. Serbia realmente está dispuesta a poner punto y final a esta situación y que está dispuesta a cooperar plenamente con el Tribunal de La Haya. Esta es nuestra vocación formal. Y si pienso en cómo ha abordado la cuestión el gobierno holandés, bueno, pues evidentemente tengo que ponerme en su piel, ¿no?, en su situación, porque su involucración en el caso por el que está acusado el general Mladić por el Tribunal Internacional de Justicia, bueno, ellos se consideran responsables de proteger a mucha gente en la zona de Bosnia y Herzegovina. Se consideraron responsables de ello durante la guerra y por ese motivo ese gobierno pues dimitió y esto se está convirtiendo en un problema político interno. Pero bueno, es por eso que nos estamos enfrentando a unas circunstancias muy peligrosas. Por el hecho de que el gobierno holandés participase en esos eventos, acontecimientos trágicos en Bosnia y Herzegovina en el año 95, la democracia de Serbia se va a ver castigada por no haber dado más pasos hacia la integración europea. En primer lugar, la firma de acuerdos de asociación y estabilización para definir nuestras relaciones comerciales con la Unión Europea, a pesar de que cumplimos nuestras obligaciones y, como digo, hemos entregado a 44 detenidos de los 46 que hay en el Tribunal de La Haya. Si me preguntan a mí si estamos dispuestos a capturar a los dos que quedan, por supuesto que lo estamos, pero tenemos un problema técnico, no les podemos encontrar. Yo espero que estén en Serbia y en esas circunstancias llegaremos a encontrarles, detenerles y podremos concluir nuestra cooperación con el Tribunal de La Haya. Pero lo que me preocupa es que no estén en Serbia, porque en esas circunstancias Serbia se va a encontrar en una situación sin salida y se va a ver castigada por no entregar al general Mladić y a Goran Hadić a pesar de no estar en Serbia. No digo con esto que no estén en Serbia, porque no lo sé, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para encontrarles, todo lo que podemos hacer. No por el Tribunal de La Haya ni por la Unión Europea, no, por nosotros mismos, porque respetamos nuestro derecho, nuestro sistema de Estado de Derecho y porque la reconciliación, las de lo que antes era Yugoslavia, pues es algo muy importante para el futuro de todos. No quisiéramos abusar demasiado de su amabilidad, pero hay todavía algunas preguntas. Desde la agencia EFE quieren saber si cree usted que puede haber un cambio de postura sobre Kosovo por parte del presidente Obama. ¿Estará usted a primeros de abril en la reunión de la Alianza de Civilizaciones que se celebrará en Turquía para aprovechar la oportunidad de ver al presidente Obama y presentarle sus aspiraciones? ¿Qué ocurrirá? Le preguntan si la decisión de la Corte de la ONU es positiva para Kosovo. El presidente Obama representa la esperanza para todos. Esperamos que se produzcan cambios en la política de Estados Unidos
porque a todos nos afecta una crisis económica que empezó en Estados Unidos. Todos sabemos, todos conocemos esos hechos, ¿no? Pero yo no me estoy refiriendo ahora únicamente a la política económica, crear una nueva base para una nueva economía global. No, me refiero también a la política exterior de Estados Unidos. Nosotros nos hemos visto afectados por algunos errores que se han cometido en el pasado. Nosotros mismos hemos cometido errores también en el pasado, o sea que yo mismo critico nuestra política exterior de los años 90. Pero tenemos que abrir un nuevo capítulo en nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos. Lo que yo estoy haciendo, bueno, yo pienso desde el punto de vista estratégico que nos interesa tener la mejor relación posible con Estados Unidos, porque sin una buena relación con Estados Unidos no podremos lograr la paz y la democracia en los Balcanes occidentales. Necesitamos la ayuda de Estados Unidos. Este es el motivo por el cual estoy seguro de que en el periodo próximo tendré ocasión de conocer al presidente Obama, hablar con él, hablar de nuestras relaciones bilaterales, pero no solamente de nuestras relaciones bilaterales. Me gustaría hablar con él sobre la perspectiva regional en la Unión Europea. Los Balcanes occidentales representan la alianza de civilizaciones. Hay tantas culturas, tantas religiones, y es exactamente lo que yo le digo en broma a mi buen amigo, lo que le dije ayer en broma a mi presidente Zapatero y al rey de España, también a su majestad Juan Carlos. Los Balcanes occidentales representan precisamente esa mezcla de civilizaciones y culturas en el suelo europeo. Y por ese motivo estamos muy interesados en participar como país en la reunión que se va a celebrar en Estambul, en Turquía. Pero con respecto a esta reunión, bueno, pues será mi ministro de Asuntos Exteriores el que representará a Serbia. Y vamos a explicar cuál es nuestra experiencia. Pero lo que estamos haciendo en Serbia, en la zona de los Balcanes occidentales ahora, es defender la identidad de civilizaciones. Como europeos, defendemos el carácter europeo, que también está presente en los Balcanes occidentales. Muchas gracias, presidente. Jorge Cajigas dice, ha hecho usted en su intervención un llamamiento a las empresas españolas para que aprovechen más las oportunidades de inversión que ofrece Serbia. ¿Podría concretarnos, por favor, en qué áreas de actividad piensa usted que existen posibilidades para las empresas españolas? Bueno, ayer concluyeron las conversaciones oficiales al respecto. Hablamos de política exterior, del futuro de los Balcanes occidentales, del tema de Kosovo, de los intereses legítimos de algunas naciones de defender su integridad y soberanía utilizando instrumentos democráticos y legales, y llegamos a la conclusión de que hay un campo en el que no hemos hecho un esfuerzo lo suficientemente importante. Me refiero a la cooperación económica entre las empresas españolas y Serbia. Yo he venido a Madrid con información de cómo empresas españolas pueden ayudar a modernizar el sector energético en Serbia. Ese es un campo, el campo de la energía, donde realmente creo que ambos países pueden resultar beneficiados.
Serbia tiene una enorme capacidad también en la producción de software y estoy segura de que sus empresas encontrarán muchas oportunidades en ese tipo de negocio. Nuestras universidades son de las mejores de esta parte de Europa y tenemos a mucha gente joven con talento dispuesta a trabajar en estas industrias. Cuando visité Illinois, la sede de Motorola en Chicago, conocí a 46 ingenieros serbios que trabajan en Motorola, en la sede de Motorola, en su centro de desarrollo. Y por lo tanto, yo creo que este es un campo en el que también pueden beneficiarse en Serbia. Y no solamente la industria del software. En los próximos años, Serbia va a invertir muchísimo en la construcción de infraestructura para superar la crisis financiera. Estamos ahora, nos encontramos en el centro, en el meollo de los corredores de la zona de Europa donde estamos. Estamos unidos por el Danubio, por corredores tanto de carreteras, ferroviarios, etcétera. Conectamos Europa con Egipto, por ejemplo. Es el camino más corto de llegar a Asia desde Europa, a Turquía en primer lugar. Tenemos que terminar estos corredores que atraviesan Serbia. En los próximos 4 años, y este es nuestro objetivo a nivel nacional, vamos a iniciar un proceso de concursos públicos en los próximos meses. Y este corredor que atravesará Serbia tendrá que estar concluido en los próximos 4 años. Lo cual significa que tenemos que concluir la construcción de 4 puentes sobre el río Danubio y otro de nuestros ríos, y tenemos que modernizar también nuestro sistema de ferrocarriles. Para ser honesto, la modernización de nuestros ferrocarriles es más importante que la conclusión de autopistas de cara a las empresas europeas, aunque los concursos públicos de carreteras y de autopistas se van a convocar antes que los de ferrocarriles. Pero bueno, pretendemos conseguir hacerlo en los próximos meses, tener ambos concursos en los próximos meses. Asimismo, a nivel histórico y desde el punto de vista económico, es muy importante concluir la autopista que va de Belgrado a Montenegro. Estamos dispuestos a abrir una concesión para esta autopista. No sé qué cálculos se han hecho sobre el tráfico que circularía por esta autopista. Depende del análisis económico, supongo, pero espero que sea una concesión muy beneficiosa para todos. Sí. Durante la concesión, si hay que prolongar la concesión, estamos dispuestos a hacerlo. Haremos todo lo que sea posible para que nuestra infraestructura esté perfectamente concluida durante nuestro mandato. Y para nosotros el futuro depende de concluir la infraestructura en Serbia. Y si tenemos que invertir no solo para esta generación, sino para futuras generaciones, para los más jóvenes. Y vamos a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo. Ayer hablé con el presidente Zapatero sobre la construcción de un nuevo aeropuerto. Bueno, lo que hoy es un aeropuerto militar, convertirlo en un aeropuerto civil para conectar entre Belgrado y Novi Sad, 2 ciudades importantes de Serbia. Este aeropuerto se encuentra justo donde se encuentran 2 corredores, el 7 y el 10. Podremos abrir el aeropuerto también a mercancías, transporte de mercancías. Y nos interesa muchísimo llegar a acuerdos estatales
no concursos, sino llegar a acuerdos entre Estados con el gobierno español en esta materia. Serbia cree que, bueno, estamos situados en un lugar estratégico muy importante. Serbia es el único país que tiene un acuerdo de libre comercio con Rusia. Se puede producir en Serbia y exportar sin impuestos a Rusia. Vamos a firmar el mismo acuerdo con Ucrania, con Turquía y con Bielorrusia en los próximos meses, lo cual significa que estaremos hablando de 270, 280 millones de personas, un mercado importante, ¿no? Si tenemos en cuenta que ya hemos firmado el acuerdo CEFTA con los países de los Balcanes, 13 millones, perdón, con Croacia, Albania, Montenegro, Moldavia, Macedonia. Todo esto significa que Serbia puede convertirse en una zona muy interesante, muy atractiva para invertir, para producir y para exportar a esos países. Y estoy totalmente seguro de que es una gran oportunidad para las empresas españolas y haremos todo lo que esté en nuestra mano, como digo, para que las empresas españolas vengan a Serbia. Pero evidentemente tendrán que respetar el Estado de Derecho en Serbia, como cualquier otra empresa de cualquier otro país. Así es como intentamos actuar de modo europeo en nuestro país. Hasta final. Desde las agencias de noticias internacionales Reuters y Bloomberg, le preguntan hasta qué punto está dispuesto a implementar duras medidas exigidas por el Fondo Monetario Internacional, en particular la reducción en el gasto público y en despido de funcionarios, y cómo están progresando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y qué condiciones va a tener que cumplir Serbia para lograr un nuevo préstamo. Bueno, cuando empezamos a hablar de la crisis financiera y de Wall Street, Serbia no estaba tan afectada por el problema. Pero ahora nos enfrentamos a un auténtico desafío, a un auténtico reto. 6 meses después de que empezara la crisis. En primer lugar, y estoy hablando aquí honestamente, tenemos algunos problemas estructurales en nuestra economía. Tras los cambios democráticos en el año 2000, nuestra economía más o menos creció un 6-7% al año. En los últimos 6 años nuestra economía ha crecido muchísimo, un nivel altísimo. Hemos conseguido muchas cosas, crecer a un ritmo muy importante. Hemos aprobado un nuevo sistema legal para producción, impuestos, hemos creado oportunidades para los empresarios, pero ahora, debido a las consecuencias de la crisis financiera, tenemos que asegurarnos de que nuestro presupuesto esté bien aquilatado. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos dispuestos a cambiar nuestro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más o menos de 560 millones de dólares, y para cambiar este acuerdo y aprobar uno nuevo, para firmar un nuevo acuerdo que representaría 2.000 millones de dólares. Bueno, tenemos que hacerlo, tenemos que lograr cambiar esto por la situación de nuestra economía y tenemos que proteger a nuestras compañías, a nuestras empresas. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? Bueno, pues estamos intentando seguir el ejemplo de otros países. Si comparamos Serbia con otros países de la región, con Hungría, por ejemplo, que ha aceptado un préstamo de 12.000 millones de euros,
u otros países regionales. Bueno, yo creo que Serbia está en mejores condiciones, en mejor situación, en mejor forma, hoy por hoy, para concedernos un préstamo. No ignoro que tenemos algunos problemas en nuestra economía, pero estamos haciendo todo lo posible para evitar que haya problemas en el futuro. Esta es nuestra respuesta responsable ante la crisis económica. Pero yo creo que podemos ayudarnos mutuamente. Voy a iniciar ahora unas conversaciones con líderes de la región para ver cómo nos podemos ayudar mutuamente, cómo podemos estabilizar nuestras economías, cómo podemos aprender unos de otros, cómo podemos atraer más inversión en esta época tan difícil. Y voy a comenzar esta iniciativa en las próximas semanas. Es este el motivo por el que voy a organizar una reunión de líderes de la zona central y este de Europa en los próximos meses para que nos apoyemos mutuamente y para que hagamos todo lo que podamos para llenar esas lagunas y para dar buenas respuestas y soluciones a la crisis económica y financiera. Pero estoy seguro de que nuestros empresarios y los empresarios españoles seguro que encontrarán alguna solución. Les ofrecemos nuevas oportunidades, nuevos mercados, nuevas condiciones. Repito de nuevo, si producen ustedes en Serbia, en primer lugar, producirán buena calidad, más barato que en otros países de Europa. Nuestra mano de obra está muy bien formada y ofrecemos a las empresas y a los empresarios españoles la oportunidad de exportar al mercado ruso sin impuestos. Eso es muy importante. Y Serbia es un caso único y especial en ese sentido. Presidente Tadic, muchísimas gracias en nombre de Nueva Economía Forum y de las entidades que colaboran en el desarrollo de esta tribuna, el Fórum Europa, BT, Red Eléctrica de España y Asisa. Quiero agradecerle su intervención y su especial esfuerzo, con los deseos de que se recupere pronto de su afonía, que con su ya conocido firme carácter ha sabido superar esta mañana brillantemente. Va a despedir este acto ya muy brevemente nuestro secretario de Estado para la Unión Europea, López Garrido. Muchas gracias. Gracias a Nueva Economía por esta oportunidad de estar con el presidente Tadic. Y gracias especialmente, como ha dicho José Luis Rodríguez, al presidente Tadic por efectivamente su esfuerzo intelectual y físico que ha desarrollado esta mañana ante nosotros. Creo que las ideas expresadas por el presidente Tadic han llegado claras a nosotros. No solamente las ideas, también la voz ha llegado clara a nosotros y han sido ideas de esperanza, ideas de positivas, constructivas, ideas de amistad hacia España, que España le devuelve también a Serbia. Y no extrañará si yo, sobre todo, destaco que el presidente Tadic ha expresado también una idea, un pensamiento profundamente europeísta, que le agradezco especialmente. Muchas gracias a todos.